Hola, buenas tardes. Soy la doctora Loreto Tuele y yo les voy a hacer la clase de vacunas en pediatría para este curso que estamos haciendo acá en el Hospital de Puerto Montt. Hablamos un poquitito de manera general de los beneficios de la vacunación. Las vacunas han salvado más vidas en países desarrollados en los últimos 50 años que cualquier otra intervención en salud. Es la vacunación la única inversión más costo efectiva en salud, transformándola en el pilar de los esfuerzos de promoción en salud, y lo hemos visto hoy en día, sobre todo con la pandemia del coronavirus. La inmunidad es la capacidad del organismo de defenderse contra cualquier agente extraño que no reconoce como propio, y la inmunización es el proceso que permite generar la resistencia a una enfermedad infecciosa. Los niños nacen con una inmunidad natural contra algunas enfermedades gracias a la transmisión de anticuerpos de la madre al feto, que se padece a través de la placenta, sobre todo durante el último trimestre del embarazo. La inmunidad se mantiene durante los primeros meses y se ve favorecida por la lactancia materna al pecho, y la inmunidad es adquirida en forma activa por el desarrollo de la propia enfermedad o en forma pasiva a través de la vacunación. ¿Qué es una vacuna? Es una sustancia que administrada a un ser vivo le provoca el aumento de la inmunidad activa específica frente a determinados organismos. Veamos cuáles son los principios de la vacunación. Tenemos la inmunidad, que es la protección frente a enfermedades infecciosas. La inmunidad activa es la protección producida por el sistema inmune de algunas personas, ya sea por la vacuna o la enfermedad. Y la inmunidad pasiva es la protección que brinda la transferencia de productos inmunogénicos como son las gamma-globulinas endovenosas. Y los antígenos son las sustancias inactivadas o vivas que producen respuesta inmune. Y los anticuerpos son las proteínas producidas por los antígenos en respuesta a esta inflamación del organismo. La inmunidad activa puede ser natural, que es la producida por la enfermedad, o artificial cuando no tenemos la enfermedad, pero introducimos parte de una bacteria o parte de un virus, y es producida por las vacunas. La inmunidad pasiva, natural, es la transferencia de anticuerpos por vía transplacentaria, como les decía, que parte alrededor de la semana 20-24 hasta alrededor de hasta el nacimiento. Y la artificial es la administración de gamma globulina, que ofrece una protección temporal que no dura más allá de un mes en general. Hablemos de los diferentes tipos de vacunas. Existen las vacunas a agentes vivos atenuados, las vacunas a agentes inactivados, los toxoides, las vacunas conjugadas y las vacunas de ingeniería genética. Las vacunas vivas atenuadas contienen microorganismos que son pasados por diferentes cultivos de fibroblastos, y de esta manera quedan bien aporreados y en malas condiciones, de tal manera que finalmente no son patogénicos y quedan solamente su capacidad de producir inmunidad, pero no la enfermedad. La respuesta inmune es muy semejante a la de la enfermedad, por lo tanto es muy robusta. Generalmente son efectivas con una sola dosis, por ejemplo, tresvírica, que la vacunamos al año de vida, y recién necesitamos un booster para generar inmunidad a lo largo de la vida en primero básico, o por ejemplo fiebre amarilla, que es una sola dosis, pero pueden ser intervenidas por anticuerpos circulantes. Por eso no podemos poner la tresvírica antes del año, porque si el niño tiene anticuerpos contra sarampión, rubiola o parotiditis transferido por la madre, lo que va a hacer es que esos anticuerpos van a ir a bloquear los antígenos de la vacuna y no va a generar una respuesta inmune. Por eso recién se puede poner desde los 2 meses de vida, o sea, desde el año de vida. Las vacunas vivas, tenemos vacuna bacteriana BCG, antitífica y anticólera, y las virales tenemos sarampión, rubiola, parotiditis, polio oral casi ya en desuso, antivaricela y la influenza adaptada al frío, que a veces llega a nuestro país. Las vacunas inactivadas, ahora, otro tipo de vacunas, contienen microorganismos tratados por medios físicos o químicos para eliminar su infectividad y mantienen su capacidad inmunogénica. No son vivos, por lo tanto no pueden causar enfermedad, y estas son la gran cantidad de vacunas que ocupamos, como neumococo, meningococo, hemófilos influenza, hepatitis A, hepatitis B, COVID. Por eso no pueden generar la enfermedad. No podemos tener una PCR positiva secundaria a una vacunación contra COVID. Generalmente requieren múltiples dosis, y como queremos proteger a los niños desde muy precoz edad, por ejemplo, desde los 2 meses, lo ponemos a los 2, a los 4, a los 6, a los 18. Necesitamos muchos boosters para que el sistema inmune, boosters son refuerzos para que el sistema inmune sea capaz de responder de mejor manera. Y no pueden ser interferidas por anticuerpos circulantes, por eso pueden ser administradas desde el nacimiento o desde los 2 meses de vida.
Las vacunas inactivadas tenemos bacterianas, el meningococo ACWY, que es la Nimenrix o Membeo, antineumocócica, Prevenar, ¿no es cierto?, hemófilo influenza, y proteínas de membrana externa, la meningocócica, y virales, virus papiloma humano, influenza, hepatitis A, rabia, hepatitis B, etc. Otro tipo de vacunas son los toxoides, que son estos venenos generados por las bacterias que si le quitamos su capacidad patógena o deleteria, queda un toxoide. Entonces, son toxinas bacterianas modificadas para eliminar su propiedad deleteria, que retienen la propiedad de estimular la formación de antitoxinas al ser aplicadas al hombre. Y de hecho son muy inmunogénicas, por eso también se asocian para cuando hacemos vacunas conjugadas. Y de esto tenemos el clásico ejemplo de difteria y toxoide tetánico. Las vacunas conjugadas ahora son una mezcla de polisacáridos con proteínas transportadoras. Por ejemplo, la vacuna neumocócica Prevenar 13. Son todos los antígenos capsulares del neumococo asociados a un toxoide tetánico atetánico, que es el CRM197, que es muy llamativo para el sistema inmune y por eso puede responder desde que el sistema inmune es muy inmaduro, como los 2 meses de edad. Entonces, el polisacárido capsular de algunos microorganismos se asocia a una proteína transportadora para obtener una respuesta inmunogénica en menores de 2 años y que por lo demás es dependiente del linfocito T, por lo tanto, es con inmunidad de memoria. Otra manera de identificar las vacunas son la combinación de vacunas, por ejemplo, sarampión, rubiola, parotiditis, difteria, toxoide, pertusia celular, difteria, tétano, pertusis, hemófilo influenza, o la hexavalente, difteria, tétano, pertusis, hemófilo influenza, hepatitis B, o hepatitis A y hepatitis B juntas. Técnicas de vacunación existen varias, puede ser oral, intradérmica, subcutánea, intramuscular y nasal. La oral, por ejemplo, tenemos la antigua polio oral, que ya casi está en desuso, la vacuna muy usada del rotavirus, las antitíficas y anticólera que se pueden utilizar cuando uno va a zonas endémicas y se ponen directamente en la boca a través de monodosis. La intradérmica va en un ángulo de 14 grados y la única que se ocupa esta es la BCG, que internacionalmente se pone en el tercio superior del brazo izquierdo. Las subcutáneas o hipodérmicas tenemos la sarampión, rubiola y parotiditis, virus papiloma humano, neumococo, varicela, fiebre amarilla, meningo, antitífica parenteral y generalmente se ponen en la cara anterolateral del muslo o el deltoides. Y la que más utilizamos es la intramuscular, que es una aguja a 90 grados que se ocupa generalmente en el vasto externo del deltoide o en los glúteos o también puede ser en el muslo, y ahí tenemos la gran combinación de bacterias, de vacunas, hexavalente, hepatitis A y B, influenza, neumococo, rabia, meningo, etc. En Chile estamos muy orgullosos porque desde el año 2010 existe un registro nacional de inmunizaciones donde un niño que recibe una vacuna, ya sea en un vacunatorio público o privado, queda registrado en este registro nacional de inmunizaciones, y si un niño se puso una dosis en Arica, otra en Santiago y la última en Kemchi, todas están en el registro nacional de inmunizaciones y se pueden sacar registros de ahí. Lo otro que nos sirve es para que si el niño tiene una reacción adversa a vacunas, se reporta ahí y uno puede hacer una trazabilidad, ver quién lo vacunó, dónde se vacunó, qué lote de vacunas se utilizó, etc. Entonces, es una herramienta muy potente que pocos países de Latinoamérica tienen. Se produce por gestión de vacunas e insumos del PNI, nos permite trazar la vacuna, el receptor y el operador, nos da un historial de inmunización, un registro de reacciones adversas y el monitoreo de cobertura. Este es el calendario que existe hoy en día con la vacunación del PNI, Programa Nacional de Inmunizaciones, que incluye en el recién nacido la vacuna BCG, que evita enfermedad bacilífera o diseminada por Mycobacterium tuberculoso, así como meningitis por Mycobacterium tuberculoso, y por ordenanza de la OMS, hepatitis B al recién nacido. A los 2, 4 y 6 meses le ponemos vacuna hexavalente, que es hepatitis B, difteria, tétano, tos convulsiva, hemófilis influenza del tipo B y polio intramuscular, junto con neumocócica conjugada 13 valente, que se pone a los 2 y a los 4 meses, y a los 6 meses solo hexavalente, o los niños prematuros menores de 37 semanas reciben nuevamente una tercera dosis de neumocócica conjugada.
A los 12 meses de vida, los niños van a recibir la primera vacuna de virus vivo, que es la tresvírica, sarampión, rubiola y parotiditis, la vacuna meningocócica conjugada, que es Nimenrix, que tiene tetravalente ACWY, y la vacuna neumocócica conjugada, su último booster o refuerzo, que es al año. A los 18 meses los niños reciben vacuna hexavalente, el último booster de difteria, pertussis, tétano, hemófilos influenza, hepatitis B y polio intramuscular, junto con la vacuna de hepatitis A, varicela y fiebre amarilla en la isla de Pascua. En primero básico comienza la vacunación escolar con tresvírica y DPT. En cuarto y quinto básico para niños y niñas, virus papiloma humano, la primera y la segunda dosis. En octavo básico, el refuerzo de adolescente o booster de difteria, tétano y pertusia celular. Y después tenemos la vacunación de adultos, que son en las embarazadas desde las 28 semanas de gestación, difteria, tétano y pertusis, de lo cual tratamos de generar anticuerpos en la madre que sean traspasados al feto a través de la placenta durante el último trimestre del embarazo, de tal manera que el recién nacido no esté expuesto a pertusis, y después le seguimos poniendo la vacuna a los 2, 4, 6 y 18 meses. Y las personas sobre 65 años, neumococo polisacárida 23 valente, y a lo cual se le suma todos los años, ¿no es cierto?, influenza de la pre-invierno, ¿no es cierto?, y ahora evidentemente que la vacunación contra el COVID-19. ¿Cuál es una vacuna ideal? Una vacuna que sea segura, con una gran respuesta, con dosis mínimas de antígenos, que sea estable, que sea de una administración sencilla, con mínimos efectos adversos de bajo costo y que sea polivalente. Los inmunosuprimidos se pueden vacunar según el estado inmunitario. Solo tienen contraindicadas las vacunas vivas, que son tresvírica, varicela, BCG y la polio oral cuando se utilizaba. Los pacientes que utilizan corticoterapia tienen contraindicadas las vacunas vivas porque caen en este estado de inmunosupresión, y se contraindica cuando la terapia es por más de 2 semanas con dosis alta, es decir, más de 2 miligramos por kilo día o más de 20 miligramos al día de prednisona. ¿Qué vacunas y cuánto? En general las vacunas no tienen interferencia entre ellas. Por ejemplo, ahora ponemos la vacuna del COVID separada de 14 días para evitar tener reacciones adversas que no podamos trazar si es que las ponemos en conjunto, pero la capacidad inmunogénica sigue siendo la misma. En general no tienen interferencia las vacunas inactivadas, las fraccionadas, y se pueden poner vivas con conjugadas, vivas juntas, toxoides con conjugadas y orales, etc. La única contraindicación de una vacuna viva es postinmunoglobulina, que no se puede poner, lo que hablábamos antes, la interferencia de los anticuerpos que pueden bloquear los elementos de la vacuna y no generar la inmunidad, y eso en general se pide que se retrase entre 1 a 3 meses la vacunación. Los intervalos de entre dosis se deben respetar en los periodos mínimos. En general se aceptan dosis adelantadas hasta por 4 días, excepto para la vacuna antirrábica. En casos especiales se pueden hacer estos esquemas acelerados, por ejemplo, cuando una persona va a viajar a un lugar altamente endémico de hepatitis A, le ponemos hepatitis A 0721, que va a generar una muy buena respuesta para protegerlo ante el viaje, pero después se tiene que poner un booster a los 6 meses para que le dure esta protección a lo largo de la vida. Y lo otro importante es que el intervalo mínimo entre una y una son 4 semanas, y en general los intervalos máximos no importa. Esto que una persona se puso de las 3 dosis de hepatitis, que son 0, 2 y 6 meses, se puso las 2 primeras, y después pasaron 2 años y no se puso la tercera dosis, no tiene que partir de 0, solo se tiene que poner la tercera dosis. Por lo tanto, el aumento de intervalo entre dosis no disminuye la efectividad de las vacunas, y la disminución del intervalo entre dosis puede interferir con la respuesta anticuerpos y con la protección. Por eso lo mínimo son 4 semanas. Las embarazadas, en general no hay estudios clínicos con vacunas en embarazadas, pero tenemos indicaciones especiales de vacunas de embarazadas, como es COVID-19, difteria, pertussis, tétano, influenza. Pero para que tengan tranquilidad, las vacunas recomendadas en el embarazo son las que contienen virus muertos, inactivados, toxoides, subunidades, es decir, casi todas. Las únicas contraindicadas son las que contienen virus vivos, como sería tresvírica, varicela y BCG. Aunque hemos visto errores programáticos donde se han vacunado mujeres con vacuna de virus vivo y en general no ha pasado nada. ¿Cuáles son las contraindicaciones transitorias de una vacunación? En general, una enfermedad aguda febril severa, porque si tenemos un cuadro febril, si ponemos una vacuna, el niño va a responder inmunogénicamente totalmente, no hay ningún problema. Una persona puede tener hasta 100 antígenos a la vez de responder, es decir, una neumonía, una ITU y una vacuna
puede el sistema inmune responder todos a la vez. El punto es que si el niño hace fiebre en la tarde o al día siguiente, no vamos a saber si es la fiebre por la vacuna o por la enfermedad, por lo tanto se prefiere separar los cuadros y poner después de. En caso de inmunosupresión, ¿no es cierto?, solo en vacunas con microorganismos vivos, transfusión reciente de sangre o plasma por los anticuerpos que pudiera tener la sangre completa o el plasma, uso de inmunoglobulina en los últimos meses, como les decía, se prefiere diferir 3 meses posterior a la inmunoglobulina, sobre todo en las vacunas a virus vivo, y el embarazo, las vacunas a microorganismos vivos. Son contraindicaciones absolutas de vacuna el antecedente confiable de hipersensibilidad, algún componente de la vacuna, el antecedente de una reacción adversa severa a una dosis previa, como es somnolencia, convulsiones, hipertermia, y o una encefalopatía que se inicia 7 días antes de recibir una vacuna, sobre todo la de DPT, que son dentro de las vacunas DPT e influenza tefírica que producen más compromiso, como es encefalitis aséptica, que es una complicación rara post-vaccinal, pero se puede dar en algunos casos. ¿Se puede ocupar paracetamol y antipirético? En general, cuando nosotros ocupamos una vacuna, lo que queremos es inflamar el organismo para generar una respuesta inmune que produzca anticuerpos que nos protejan. Por lo tanto, en general, si ocupamos antiinflamatorios antes de la vacuna, vamos a inflamar menos el organismo y vamos a generar menos respuesta inmune. Por lo tanto, se ha demostrado que el uso de paracetamol en general tiende a disminuir la respuesta inmune de una vacuna. No así si el niño, después de ser vacunado, y tiene un cuadro febril posterior, se puede tratar el evento de fiebre con paracetamol, ningún problema, pero en general no se recomienda que sea utilizada antes de la vacunación. Vacunas extra PNI vamos a hablar enseguida. Entonces partamos con rotavirus. Rotavirus es la causa más frecuente de diarrea severa en niños. Los niños a lo largo del mundo han tenido al menos una infección a lo largo de los 5 años. Las mejoras de sanitización no han logrado reducir sustancialmente la incidencia de esta enfermedad. Tenemos limitada cantidad de cepas en circulación. Existen 7 especies de rotavirus que producen infección humana, básicamente el A. Es un virus RNA que tiene 6 proteínas estructurales y 5 no estructurales que nos permiten para hacer la clasificación, ¿no es cierto?, según los BP y los NSP. ¿Por qué el rotavirus es un virus tan patogénico? Porque tiene varios mecanismos patogénicos simultáneos, como es producir alteración de la superficie de absorción por reducción de ella, alterando la denudación y atrofia de las microvellosidades, por deterioro funcional de la absorción con concentración disminuida de las disacaridasas, deterioro de cotransportadores de glucosa y sodio, disminución de la sodio-potasio TPasa, por daño celular que afecta la absorción, edema de mitocondrias, distorsión del retículo endoplasmático por efecto enterotoxigénico directamente del rotavirus y estimulación del sistema nervioso entérico, aumentando la motilidad y estimulando la secreción de agua y electrolitos. En general, el periodo de incubación de la infección es de 1 a 3 días, con una duración que va entre 3 a 9 días, con reinfecciones sucesivas a lo largo de la vida. Y en general, los niños a los 2 años han tenido un 95%, han sido infectados en algún momento, el 70% ha tenido una segunda infección, el 10% ha tenido 5 o más infecciones y el 85% tienen anticuerpos contra al menos 2 diferentes serotipos. Una persona infectada elimina 10 billones de partículas virales por ml de deposición y la dosis infectiva es muy baja de 100.000 partículas, por lo tanto, por eso el rotavirus se puede infectar por mano transportadora, por objetos infectados o incluso por inhalación del virus a través de las deposiciones. Es muy estable en los ambientes y puede sobrevivir por horas en las manos y días en la superficie de las heces. Ha sido encontrado también en secreciones respiratorias y orina de pacientes infectados y la eliminación comienza 48 horas antes de la aparición de los síntomas y permanece por alrededor de 4 días con un rango que puede llegar hasta las 8 semanas. Y la infección asintomática puede ser una causa también de transmisión. La diarrea por rotavirus es impredecible y potencialmente grave y puede producir complicaciones que van desde la deshidratación, convulsiones, encefalitis y enterocolitis necrotizante. La importancia de los serotipos es que en diferentes momentos de la vida, en diferentes lugares del mundo, van a haber diferentes serotipos circulantes, por lo tanto debemos ocupar vacunas que cubran la mayor cantidad de serotipos posible. Existen 2 vacunas hoy en día en el mercado chileno contra rotavirus. Una es Rotarix de GSK, que tiene una vacuna de rotavirus humano, viva atenuada, que es la cepa G1P8, que tiene reacción cruzada con los otros serotipos. Importante es que se multiplica en el hígado y se excreta, por lo tanto está contraindicado cuando un familiar inmunosuprimido
vive en la misma casa de un niño que lo van a vacunar, ¿no es cierto?, contra esta bacteria. Y la otra es la vacuna de MCD, que se llama Rotatec, que tiene 5 componentes. Es una vacuna bovina de rotavirus de sustitución genética, donde están los 4 tipos de G1, G2, G3 y G4, más P8, que entonces generan las diferentes serotipos. Rotarix es una vacuna de virus atenuado monovalente derivada de una cepa humana. Se puede administrar desde los 6 semanas de vida hasta los 6 meses de edad y tiene protección cruzada contra los serotipos G3 y G9. El esquema de vacunación, la primera dosis entre las 6 y las 14 semanas, alrededor de los 2 meses, y la segunda dosis entre los 14 y 24 semanas de vida, es decir, alrededor de los 4 meses. En estudio de eficacia en más de 60.000 niños menores de 6 meses mostró una eficacia alta en prevenir gastroenteritis, hasta el 90% de casos graves por los serotipos G1 y G9 y hasta un 88% para cuadros pasados por G3, con una reducción del 85% de hospitalizaciones por esta infección. Con una excreción viral que es positiva, que les decía que hay que tener cuidado con inmunosuprimidos en la casa o lavarse muy bien las manos después de poner la vacuna, y en general con baja intususcepción. Rotatec es una vacuna de atenuación natural que es líquida también en monodosis, se puede aplicar desde las 6 semanas, pero esta ahora hasta los 8 meses de edad. Son 3 dosis separadas por 4 semanas, por lo tanto en general se recomienda el esquema de 2, 4 y 6 meses. Lo importante es que igual se replica en el intestino, pero la excreción es mucho menor. La otra, la Rotarix, es alrededor de un 80%, esta es alrededor de un 12%, y tiene una protección homotípica, es decir, cada vez que se va a dar una nueva dosis va sumando mayor cantidad de anticuerpos. Aquí tenemos un esquema de hace muchos años ya del Pediatrics, donde muestra una tabla comparativa y muestra que ambas vacunas son altamente eficaces en evitar cualquier tipo de infección. Aquí 98 versus 96%, reducción de hospitalizaciones, reducción de cualquier tipo de enfermedad. La excreción viral es mucho mayor para Rotarix que Rotatec. Rotarix son 2 dosis y Rotatec son 4 dosis, y en general son muy bien toleradas. Un par de palabras de meningococo. La enfermedad meningocócica es una enfermedad que a lo largo de los años, pese que ha bajado un poco su incidencia, no hemos sido capaces de disminuir la mortalidad ni las secuelas por Neisseria meningitis. Es una infección causada por el neumococo que afecta en general a personas sanas. La enfermedad meningocócica puede producir meningitis hasta en un 15%, y esto no ha variado a lo largo de los años, y las secuelas también llegan alrededor de hasta el 20% de los pacientes. Es una bacteria coco gram positiva que coloniza la nasofaringe, que es un predeterminante obligatorio para poder causar la infección. Infecta exclusivamente a humanos. La transmisión es por gotitas de secreciones respiratorias, y existen diferentes serotipos de los cuales infectan al humano A, B, C, W, E, Y. La aportación es en general baja en los lactantes, alrededor de un 4 o un 6%, mucho más alta en adolescentes, alrededor de hasta un 20 a un 25%, y también en adultos jóvenes. De ahí la importancia de, cuando se ocupa una estrategia de prevención, se ocupe no solo en niños menores, que son los que más se afectan y mueren, ni en los adultos mayores, que son los que también más mueren, sino que también en los adolescentes, que son los portadores asintomáticos causantes de la infección, ya que esta es una infección que se porta exclusivamente en los humanos. Diferentes partes del mundo en diferentes momentos de la vida van a tener cepas diferentes causando la infección. Por ejemplo, en África predominantemente A, en Europa predominantemente B, en Brasil es predominantemente C, en Norteamérica B y un poco de las otras, y en Chile hoy en día 2021 el 50% es B y el 50% es W. Tenemos factores de riesgo de personas de hacer una infección más grave, que son las personas con un sistema inmune inmaduro, como podrían ser los prematuros y los lactantes en el tiempo de la inmunodeficiencia del lactante, que es alrededor de los 8 meses. Las personas con un sistema inmune alterado, ya sea por deficiencia del complemento del CH50, deficiencia de inmunidad humoral, asplenia o VIH. Personas que tengan irritación nasofaríngea, ya sea por tabaquismo, infección respiratoria alta o rinitis alérgica. Factores sociales como el contacto estrecho, el hacinamiento, el empobrecimiento, un factor de riesgo identificado también, así como
los viajeros residentes de zonas altamente endémicas. Pero al final del día, la mayoría de los casos de enfermedad meningocócica ocurren en personas previamente sanas y sin factores de riesgo identificados. Las manifestaciones clínicas van a depender del serotipo. En general, W tiende a ser más bien meningococcemia que meningitis, y B tiende a tener más meningitis. Pueden tener muchos síntomas gastrointestinales, pero en el fondo pueden tener afección sistémica, como una meningococcemia, bacteremia, meningitis, neumonía, artritis séptica, etc. Existen diferentes maneras de prevenir. Una de ellas es con vacuna. Tenemos hoy en día las vacunas conjugadas, Menveo, Menactra y Nimenrix en Chile. Y la prevención de los contactos puede ser a través del uso de antibióticos con ciprofloxacino, ceftriaxona y rifampicina. Las vacunas conjugadas Menveo, Menactra y Nimenrix son tetravalente contra el serotipo A, C, W y Y, a diferencia de Bexsero y Trumemba, que son vacunas producidas por vaccinología reversa que protegen contra el meningococo B. Aquí tenemos las vacunas tetravalente conjugadas. Entonces Nimenrix es la que utiliza el gobierno hoy en día, que las tres vacunas son conjugadas, ¿no es cierto? Ninguna tiene timerosal ni ayudante. Nimenrix está autorizada desde las 6 semanas de edad, Menveo desde los 2 meses y Menactra desde los 9 meses. Menactra y Menveo se pueden utilizar hasta los 55 años, Nimenrix sin tope de edad. En general se recomienda un esquema de 2 dosis antes del año, 2-4 meses más un refuerzo del año. Nimenrix tiene la gran gracia que necesita 2 dosis si son menores de 6 meses más el refuerzo del año, o si el niño tiene más de 6 meses, una sola dosis más el refuerzo del año. En general, esquema entre 1 y 2 años necesitan 2 dosis Menactra Menveo, Nimenrix solo una dosis, y después mayores de los 2 años solo una dosis todas las vacunas, y pueden ser coadministradas con todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones. Por lo tanto, los niños menores de 1 año, que son los que más enferman y mueren y tienen secuelas por meningococo B, sabiendo que el gobierno los protege desde el año nada más, tenemos que nosotros los pediatras ofertar estas vacunas a los pacientes desde los 2 meses de edad. Hoy en día que tenemos el serotipo más frecuentemente circulante, que es el B junto con W, no podemos apuntar que vamos a ocupar una sola estrategia vaccinal, sino que tenemos que ocupar ambas vacunas B y W, y por eso hay que ocupar también vacuna meningococo B, que es Bexsero, que se puede utilizar desde los 2 meses de edad. En general se ocupan 2 dosis antes del año y una al año. Y tenemos Trumemba, que es una vacuna que está aprobada por el Instituto de Salud Pública, que se puede utilizar desde los 10 años, y también son 2 dosis separadas de 6 meses. Todas estas vacunas pueden evitar secuelas, ¿no es cierto?, e infección por meningococo del tipo B, y pueden ser utilizadas con otras vacunas. El beneficio de ocupar vacunas meningocócicas conjugadas es que generan inmunidad desde muy temprana edad, como desde las 6 semanas de vida, ¿no es cierto?, y generan inmunidad a lo largo de la vida. Hablemos un par de palabritas de virus papiloma humano. El virus papiloma humano es de los virus que producen más cáncer en el mundo. Le siguen virus de hepatitis B, C y Epstein. Por eso la vacuna contra el virus papiloma humano es una vacuna que evita cáncer. Los virus papiloma humano existen más de 200 tipos, entre 30 y 40 infectan la zona anogenital. Existen los de alto riesgo que en general producen cáncer, que son entre 15 a 20, y entre 10 a 15 son de bajo riesgo, que producen las verrugas genitales. La transmisión del virus papiloma humano puede ser por contacto sexual de todo tipo, genital-genital, oral-genital, digital-anal, digital-genital. El preservativo ayuda a disminuir el riesgo, pero no protege por completo. Y sabemos que la también es importante. También el contacto puede ser no sexual del madre e hijo, por una mamá que tiene condilomas, ¿no es cierto?, y se embaraza. Ese líquido amniótico puede estar completamente lleno de el material genético del virus papiloma humano y producir infección después en el niño, como la papilomatosis respiratoria recurrente. También madres que viven con sus hijos y tienen condilomas y utilizan la misma toalla, la misma sábana, pueden infectar a sus hijos a través de estos fomites. Así como también se han hecho estudios
en la sala de atención de obstetras, donde se ha buscado el material genético del virus papiloma humano y se ha encontrado en los gel, en los guantes, en la silla, en el ecógrafo. Por lo tanto, el virus papiloma humano no solamente se transmite por contacto sexual. La autoinoculación también puede suceder con las manos. ¿Cuáles son las enfermedades que causa el virus papiloma humano? Verrugas comunes de las manos y los pies, las verrugas genitales que llamamos condiloma, los precáncer de vulva, vagina y cuello uterino, cáncer de vulva, vagina y cuello de útero, cáncer de ano, de pene, de boca y faringe, papilomatosis respiratoria y papilomatosis laríngea. Aquí tenemos la carga de enfermedad entre hombres y mujeres y en general vemos que es casi igual para verrugas genitales entre hombres y mujeres, la gran carga de virus de cáncer cervicuterino, cáncer de cabeza y cuello mucho más en los hombres y en las mujeres, pero aumentando fuertemente a través de las conductas de sexo oral. Después tenemos el cáncer anal, un poco más en mujeres que en hombres, cáncer de vulva y vagina y cáncer de pene. Entonces los cánceres atribuibles, hasta el 100% de los cánceres de cervix, hasta el 80% de los cánceres de vagina, hasta el 90% de los de vulva, hasta el 63% de los cánceres de pene, hasta el 95% de los cánceres de ano y hasta el 93% de los cánceres de cabeza y cuello. Por lo tanto, lo que queremos lograr es, ya que una persona en la infección natural se infecta y genera anticuerpos, y si genera una buena respuesta, tiene un 80-90% de probabilidades de liberarse del DNA del virus papiloma humano, pero un 10 a un 20% de personas no van a generar una respuesta inmune robusta y van a tener este DNA persistentemente en su mucosa y son capaces de desarrollar entonces cáncer. Por lo tanto, si logramos vacunar a la persona antes de la infección, vamos a lograr que la gran mayoría de ellos logre evitar la formación de cáncer. El cáncer anal ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos, sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres y las personas VIH, por lo tanto es muy importante prevenirlo. Cánceres de cabeza y cuello cada día se relacionan más con tabaco y el virus papiloma humano, por lo tanto, nuevamente importante, cáncer de laringe, de boca, de base de cuello, etc. Las verrugas anogenitales sabemos que son molestas, que producen comezón. Hay 2 pics entre los 6-10 meses después de la infección en los hombres y hasta 3 meses después de la infección en las mujeres. Y en general, el pic en la humanidad se produce alrededor de los 25-29 años, ¿no es cierto? Cuando la gente empieza o tiene más actividad sexualmente activa. La papilomatosis respiratoria recurrente son estos mismos condilomas, pero que se alojan ahora en las cuerdas bucales, que pueden llegar a la malignización, producen muchos problemas para la respiración, para la fonación y en general necesitan fibrobroncoscopías repetidas para lograr recortar esto, lo cual se puede evitar utilizando vacuna de virus papiloma humano o disminuir la frecuencia con la cual tienen que hacer la fibrobroncoscopía. En general, los hijos con madres con verrugas genitales tienen 200 veces más riesgo de desarrollar una papilomatosis respiratoria recurrente que las madres que no lo tienen. Por eso es importante vacunarnos, tantos hombres, aquí tenemos la carga de enfermedad para hombres y para mujeres, pero si vemos en total, hombres y mujeres, tenemos una gran carga de cáncer de orofaringe, de cuello cervicuterino, de ano, de vulva, de cabeza, etc. Por lo tanto, es importante lograr vacunar a hombres y mujeres. Existen diferentes vacunas de virus papiloma humano que se hacen a través de virus-like particles y existen 3 vacunas. Existía la bivalente de Cervarix que solo tenía las 2 cepas oncogénicas y ahora tenemos la cuadrivalente de MSD que se llama Gardasil, que es la que se utiliza por el PNI en 4º y 5º básico y son las 2 dosis de las 2 cepas cancerosas y las 2 de verrugas genitales y después tenemos la nona valente que tiene 9 serotipos que evita entonces mayor cantidad de cáncer. Ahí están sus años de aprobación por la FDA. Y aquí tenemos entonces que la vacuna tetracuadrivalente evita el 90% de las verrugas genitales y el 70% de los cánceres cervicuterinos. La nona valente evita un 90% de cáncer cervicuterino y un 90% de las verrugas genitales. Ahí tenemos la diferencia entre la tetravalente y la nona valente. La bivalente ya no existe en el mercado y ambas están aprobadas para hombres y mujeres para evitar todo tipo de
cánceres. En general se utilizan 2 dosis separadas de 6 a 12 meses en los menores de 15 años y sobre 15 años tienen que utilizar al menos 3 dosis de vacuna, 0,2 y 6 meses o 0,6 y 12 meses es lo recomendado. Y con eso, en 35 minutos traté de darles una buena pincelada de vacunas, vacunas PNI, vacunas extra PNI. Así que les dejo un par de papers de la clínica Las Condes. Hay un artículo entero de vacunas. Yo solo les saqué 3 de ellos para que los tengan, más mi preguntita. Y bienvenidos al curso. Cualquier duda, ya saben dónde encontrarme en el 7º piso. Así que estén muy bien. Gracias.